A los 45 años, cuando muchos creían conocer cada capítulo de su historia, Paola Rey sorprendió al mundo con una confesión que sacudió tanto a sus seguidores como a la industria del entretenimiento latinoamericano. Su matrimonio, mantenido durante años en una esfera privada casi impenetrable, finalmente sería revelado con todas sus luces y sombras. Lo que parecía ser un simple anuncio se transformó en un testimonio íntimo, casi catártico, sobre el amor, el miedo, la presión pública y la necesidad humana de proteger ciertos tesoros personales, incluso cuando se vive bajo el escrutinio constante de las cámaras. Durante más de 2 décadas, Paola Rey fue considerada una de las actrices más queridas del mundo hispano. Desde sus interpretaciones inolvidables en telenovelas que marcaron época hasta su presencia magnética en entrevistas, premiaciones y campañas publicitarias, su carrera parecía siempre caminar sobre un terreno seguro. Pero detrás de ese brillo público, lejos del maquillaje escénico y de las miradas ajenas, se ocultaba una historia personal profundamente humana. Una relación amorosa construida en silencio, protegida de rumores, polémicas y curiosidades ajenas. Para entender por qué Paola guardó este secreto durante tanto tiempo, hay que retroceder a los primeros años de su carrera. A finales de los años 90 e inicios de los 2000, cuando su rostro empezaba a convertirse en sinónimo de éxito televisivo, Rey fue víctima de la presión mediática que suelen enfrentar las mujeres jóvenes en la industria. Cada paso que daba, cada persona con la que se le veía en un evento o cada mínima insinuación de romance se convertía en titular. Perseguida por fotógrafos en aeropuertos, centros comerciales, restaurantes y sets de grabación, Paola aprendió a desconfiar del mundo exterior. Las falsas historias sobre supuestos romances, las declaraciones sacadas de contexto, las especulaciones infundadas, todo ello contribuyó a formar una coraza en torno a su vida íntima. Y en ese contexto de acoso mediático, decidió que su verdadera vida amorosa no sería un espectáculo público. La decisión, según confesó recientemente, no fue fácil ni inmediata. Surgió de años de desgaste, de decepciones, de observar cómo otros artistas sufrían separaciones dolorosas amplificadas por la prensa, o cómo su felicidad era puesta en duda constantemente. Aprendí que hay cosas que solo pueden crecer en silencio, declaró Rey en la entrevista histórica donde rompió su silencio. Hay amores que se marchitan si son expuestos antes de tiempo. Yo necesitaba proteger lo único que verdaderamente sentía como mío. La historia de su matrimonio, manteniéndose como un misterio durante tanto tiempo, comenzó mucho antes de lo que la mayoría podría imaginar. Paola conoció a su actual esposo en un contexto completamente alejado del glamour. No fue en una alfombra roja, ni en un set de grabación, ni en una fiesta exclusiva, sino en un momento de desconexión total. Un viaje corto, casi improvisado, durante uno de los periodos más estresantes de su carrera. Se trataba de un hombre que no pertenecía al mundo artístico, alguien acostumbrado a vivir lejos de la fama, los micrófonos y la presión mediática. Esa distancia entre sus dos realidades fue, justamente, el punto de partida para una relación sincera, libre de intereses, apariencias o estrategias de marketing. Él no la veía como una celebridad, sino como una mujer real, alguien capaz de reírse de sí misma, de llorar en silencio, de dudar, de temer y de amar profundamente. Fue precisamente esa autenticidad, esa libertad que experimentaba a su lado, lo que convenció a Paola de que esa relación debía cuidarse más que cualquier otra cosa en su vida. Mientras el mundo se obsesionaba con su carrera, ellos construían, día a día, un amor discreto, sólido y profundamente humano. El matrimonio llegó después de años de relación estable, cuando ambos comprendieron que la privacidad no era un obstáculo, sino una forma de protección. No hubo anuncio previo, ni exclusivas vendidas, ni lista filtrada de invitados. Fue una ceremonia pequeña, íntima, rodeada únicamente de quienes realmente conocían la historia desde sus primeros pasos. Paola confesó que incluso algunos colegas cercanos
no sabían que estaba casada, no por desconfianza, sino porque deseaba que ese vínculo existiera para ellos dos, sin interferencias externas. En su testimonio reciente, Ray mencionó: "No quería que mi boda se convirtiera en un titular, quería que fuera un recuerdo". Y así fue. Un recuerdo silencioso, guardado con celo durante años, como si fuera una joya demasiado frágil para exponerse al ruido del mundo. ¿Por qué decidí revelar todo ahora, a los 45 años? Paola respondió a esta pregunta con una honestidad brutal. Había llegado un momento en su vida en el que ya no temía las opiniones ajenas. La madurez, la estabilidad emocional, profesional y personal le dieron un nuevo sentido de libertad. Además, con el paso del tiempo, descubrió que ocultar su matrimonio, aunque necesario en sus inicios, empezó a sentirse como una carga, como un secreto demasiado grande para permanecer en la sombra. Se dio cuenta de que muchas mujeres admiraban su trabajo, pero también buscaban en ella un modelo de fortaleza, de vulnerabilidad y de crecimiento. Contar mi verdad también es una forma de ayudar a otras mujeres a proteger lo que aman sin sentir culpa, expresó. Además, reconoció que la sociedad ha cambiado. Hoy, la privacidad no se interpreta como signo de debilidad, sino como un gesto de sabiduría en un mundo hiperconectado donde todo se expone, se juzga y se consume rápidamente. La entrevista donde Paola confesó su matrimonio no fue un suceso improvisado. Varios periodistas de renombre en la región habían intentado durante años obtener detalles sobre su vida sentimental, sin éxito. Pero esta vez, Ray eligió personalmente el momento, el lugar y el tono. La conversación se desarrolló en un ambiente cálido, casi doméstico, donde Paola habló sin prisas, sin guiones y sin temor. Su voz, lejos de sonar triunfante, transmitía calma, aceptación y una profunda serenidad. No era la actriz interpretando un papel. Era la mujer detrás de la fama, compartiendo una verdad que había decidido guardar por más de una década. Las reacciones fueron inmediatas. Las redes sociales se encendieron con mensajes de sorpresa, admiración e incluso nostalgia. Los medios retomaron la entrevista y la analizaron en múltiples programas de entretenimiento y opinión. Pero más allá del ruido mediático, hubo una sensación generalizada de respeto. El público entendió que Paola no había ocultado su matrimonio por vanidad, sino por necesidad emocional. Sin embargo, el silencio no estuvo libre de costos. A lo largo de los años, Paola tuvo que evitar menciones espontáneas, rechazar invitaciones a programas donde sabía que la presionarían a hablar, y soportar rumores injustos sobre supuestos romances o rupturas inexistentes. En su relato, admitió que hubo momentos en los que deseaba gritar su felicidad, en los que quería hablar abiertamente sobre su esposo, compartir anécdotas, recuerdos, alegrías. Pero cada vez que estuvo a punto de ceder, recordaba lo frágil que había sido su tranquilidad emocional durante su juventud, y volvía a guardar silencio. Su mayor temor era que la exposición dañara la relación, que la atención constante erosionara lo que para ellos había sido un refugio emocional. Y aunque esa decisión implicó cargar con la imagen pública de mujer soltera durante años, Paola la asumió con convicción. Otro de los motivos que la llevaron a mantener su matrimonio oculto fue la necesidad de proteger su carrera. En un medio donde la vida personal de las actrices suele convertirse en arma de especulación, ella temía que su matrimonio interfiriera con los papeles que le ofrecían o con la percepción pública de su imagen profesional. Las actrices, explicó, suelen ser encasilladas según su estado civil o su vida amorosa. No quería que mi trabajo fuera interpretado a través del lente de mi relación, afirmó. Y en efecto, su carrera continuó creciendo sin que nadie pudiera atribuir su éxito o su fracaso a su vida sentimental. Hoy, al final de su confesión, Paola Ray reconoce que revelar su matrimonio ha sido una experiencia liberadora. No porque el secreto fuera una carga insoportable,
sino porque ahora siente que puede compartir su historia desde un lugar de madurez emocional. Su testimonio no es solo una revelación sobre su vida privada, es también una lección sobre cómo sobrevivir a la fama sin perder el alma, sobre cómo construir un refugio emocional en medio del ruido mediático, y sobre cómo amar sin pedir permiso. Mientras el mundo la veía brillar en alfombras rojas, sets de grabación y entrevistas, Paola llevaba una vida completamente diferente cuando las cámaras se apagaban. Su día a día fuera del mundo mediático estaba lleno de rutinas sencillas, casi domésticas. Cocinar con su esposo, pasear por barrios tranquilos donde nadie esperaba verla, visitar cafés familiares donde podía entrar sin ser fotografiada. Este contraste entre la vida pública y privada se convirtió en una dualidad que aprendió a manejar con inteligencia emocional. A lo largo de este periodo, Rey vivió dos realidades simultáneas. La figura pública admirada, imitada y observada, sometida a análisis constantes. La mujer real que construía piedra a piedra, un matrimonio sólido y profundamente íntimo, lejos del espectáculo mediático. Ella confiesa que hubo momentos en los que esa dualidad generó tensiones internas. Cambiar repentinamente de modo actriz a modo esposa le exigía una fortaleza emocional que no siempre tenía, especialmente en momentos en que la presión de la industria se volvía excesiva. Los retos de amar en secreto. Mantener un matrimonio lejos de la opinión pública no es un acto sencillo. Requiere planificación, acuerdos mutuos, límites claros y un compromiso emocional extraordinario. Uno de los desafíos más grandes fue aprender a moverse en espacios públicos sin despertar atención. Reuniones familiares, viajes cortos o escapadas románticas debían organizarse con precisión casi quirúrgica. Paola relató que en varias ocasiones debieron cancelar planes por la presencia inesperada de fotógrafos o por rumores que surgían de forma espontánea. Incluso ir al supermercado juntos podía convertirse en un riesgo. Su esposo, al no pertenecer al medio artístico, era especialmente vulnerable a la exposición mediática. Para protegerlo, Paola creó rutinas discretas, rutas alternativas y horarios estratégicos. Vivían como si fueran dos personas comunes que deseaban preservar su burbuja emocional intacta. La familia cercana de ambos fue fundamental para sostener el secreto. Los padres, hermanos y amigos íntimos comprendieron la necesidad de esa privacidad y pactaron un código tácito de respeto absoluto. Sin embargo, también hubo preguntas difíciles. Algunos se preguntaban cuánto tiempo podría sostenerse una relación tan oculta sin generar malentendidos. Otros temían que la presión de la industria pudiera desgastar emocionalmente a Paola. Pero la actriz, segura de su decisión, mantuvo la calma y explicó que el silencio no era una renuncia al amor, sino una forma de protegerlo. De hecho, varias personas cercanas confirmaron que la relación se fortaleció gracias a ese pacto familiar, pues el entorno reducía al mínimo las tensiones externas. Aunque Paola defendió su decisión durante años, reconoció que hubo momentos en los que el silencio se volvió pesado. Ver en las noticias rumores sobre supuestos romances que no existían, o escuchar comentarios malintencionados sobre su soltería prolongada, le generaba frustración, enojo y, a veces, tristeza. Quería decirles que estaban equivocados, que yo estaba feliz, que amaba y era amada, confesó en la entrevista donde rompió su silencio. Pero sabía que hablar en aquel momento habría significado sacrificar esa tranquilidad emocional que tanto valoraba. Una de las partes más sorprendentes del relato es cuán poco se sabía sobre el hombre que conquistó a Paola Rey. Durante años, la prensa especuló, inventó teorías y relacionó a la actriz con diversos personajes públicos. Nadie imaginaba que su esposo era un hombre discreto, profesional y completamente ajeno al espectáculo. Según detalló Paola, él no solo aceptó su decisión de mantener su relación en secreto, sino que también la apoyó activamente. Ambos sabían que la exposición podría traer consecuencias no deseadas: acoso mediático, intromisión, presiones, expectativas artificiales.
La protección del anonimato, lejos de generar distancia, se convirtió en un puente emocional entre ellos. Ella lo describe como una persona tranquila, estable, con una visión del mundo que complementaba la naturaleza apasionada y profesional de la actriz. Su presencia, dice Paola, la ayudó a mantener los pies sobre la tierra en los momentos en que la fama se volvía abrumadora. Momentos de crisis, cuando el silencio se volvió enemigo. A pesar de la solidez de la relación, hubo altibajos. El secreto, que en un principio fue un refugio, en ciertos periodos se convirtió en una fuente de tensión. Paola aceptó que hubo discusiones relacionadas con la distancia emocional que a veces generaba su doble vida. No era fácil para su esposo verla interpretar papeles de gran carga romántica o escuchar rumores inventados que la relacionaban con compañeros de elenco. La falta de visibilidad pública alimentaba inseguridades naturales. Por otro lado, Paola también sufría cuando la prensa la retrataba como una mujer solitaria, como si no fuera merecedora de un amor real. En esos momentos, el silencio dolía. Aunque sabía que era temporal, tenía que contenerse para no reaccionar emocionalmente. En algunos momentos decisivos de su vida profesional, Paola sintió que su matrimonio estaba quedando relegado por la cantidad de compromisos laborales. Viajes constantes, jornadas largas de grabación, promoción de producciones internacionales. Todo esto afectaba la dinámica de pareja. Si su relación hubiese sido pública, habría sido más sencillo explicar ciertos sacrificios. Pero al estar oculta, ambos tuvieron que desarrollar una comunicación profunda y constante, para que la conexión no se deteriorara. A lo largo del tiempo, la relación evolucionó hasta convertirse en un vínculo maduro, sólido y consciente. El amor de Paola Rey no era una historia de telenovela, sino un trabajo diario hecho de renuncias, conversaciones difíciles, gestos pequeños y decisiones compartidas. En su relato, ella insiste en que su matrimonio no es perfecto ni pretende serlo. Ha estado marcado por heridas, aprendizajes, reconciliaciones y momentos de absoluta claridad emocional. Lo que la diferencia de muchas historias es que la pareja tomó el control total de su narrativa desde el principio. Mientras afuera se inventaban historias, ellos construían la suya, con un lenguaje propio, un ritmo propio y una intimidad que no aceptaba interferencias. Uno de los aspectos más románticos, y a la vez más complejos, del matrimonio secreto fueron los viajes. Paola describió varios destinos donde ambos pudieron sentirse libres, como dos personas anónimas, ciudades pequeñas en Europa, donde caminaron sin prisa por calles desconocidas, playas remotas en Centroamérica, donde nadie sabía quién era ella, destinos rurales en Colombia, donde se conectaron con la naturaleza y la tranquilidad. Estos viajes se convirtieron en un eje fundamental para mantener viva la relación. En esos lugares, lejos de los sets, de la fama y de las redes sociales, Paola volvía a ser simplemente Paola, una mujer enamorada que disfrutaba de lo simple. Esos momentos, según admitió, la ayudaron a mantenerse emocionalmente estable cuando regresaba al torbellino de la fama. Proteger su matrimonio implicó tomar decisiones difíciles, algunas de las cuales marcaron profundamente su carrera. Paola rechazó proyectos internacionales que requerían exposición mediática extrema. También evitó papeles que coincidieran con periodos personales delicados, como aniversarios, duelos familiares o momentos de crisis emocional. No todos entendieron estas renuncias. Algunos directores la consideraron impredecible, otros creyeron que su carrera estaba perdiendo fuerza. Pero Paola mantuvo su postura firme. La estabilidad emocional y la salud de su relación eran prioridades que ninguna producción podía comprometer. Para sostener un secreto de semejante magnitud, Paola tuvo que elegir cuidadosamente a las personas en las que confiaba, gerentes y representantes, solo cuando era absolutamente necesario. Amigos de la infancia, quienes la defendían sin necesidad de explicaciones públicas. Colegas sensibles, que entendieron su silencio sin cuestionarlo.
Ese círculo reducido fue una pieza fundamental en su vida. Ellos protegieron su historia, manejaron situaciones incómodas y evitaron que rumores se convirtieran en escándalos. Su lealtad permitió que Paola viviera una década de amor sin intromisiones. El desgaste emocional. Cuando la fama choca con lo íntimo, a medida que su carrera crecía, también lo hacía la curiosidad del público. Redes sociales, nuevos programas de entretenimiento, paparazzi más agresivos. La presión se intensificó. En esos años, Paola vivió situaciones desgastantes. Periodistas que insistían en saber por qué seguía soltera. Fans que criticaban su aparente falta de vida sentimental. Programas que especulaban con su orientación sexual por su hermetismo amoroso. Todo esto generó un desgaste interno que la actriz describe como un peso acumulado. Y aunque su esposo la apoyaba, también sufrían al ver cuán cruel podía ser la opinión pública. A pesar de los desafíos, Paola asegura que estos años fortalecieron su relación como ninguna otra experiencia podría haberlo hecho. El silencio se convirtió en una especie de escudo emocional contra el ruido de la fama, y a través de ese silencio, ambos aprendieron a comunicarse de manera profunda, a valorar lo invisible y a priorizar lo esencial sobre lo superficial. Según la actriz, nuestro matrimonio no nació para ser visto, nació para ser vivido. Una frase que resume la filosofía detrás de esta historia única, en el mundo del entretenimiento. Pero la pregunta fundamental persiste. ¿Por qué ahora? ¿Qué motivó a la actriz, a los 45 años, a abrir un capítulo que ella misma había mantenido en lo más profundo de su vida privada? Para entender este acto, es necesario analizar no solo la trayectoria personal de la actriz, sino también la transformación del entorno mediático, el papel de las redes sociales, el desgaste emocional acumulado y, sobre todo, el crecimiento humano que Paola experimentó a lo largo de los años. Paola explicó que durante muchos años sintió que su silencio era un refugio, un espacio seguro donde su matrimonio podía florecer sin interferencias externas. Pero con el tiempo, lo que había sido un escudo, se convirtió también en una barrera emocional. No era una barrera contra su esposo ni contra la prensa, sino contra ella misma. Quería ser honesta con mi historia, confesó. Ya no quería dividirme en dos versiones de mí. Llegó un punto en el que sentí que ocultar mi felicidad no era una protección, sino un peso emocional. La actriz relató que este cambio de perspectiva se produjo de manera gradual, a través de varias situaciones acumuladas a lo largo de los últimos años. La muerte de alguien cercano, cuya identidad Paola prefirió no revelar, provocó en ella una reflexión profunda sobre el tiempo, las prioridades y la importancia de vivir la verdad personal sin miedo al juicio público. Comprendió que había protegido su matrimonio durante tanto tiempo que, en ciertos momentos, casi había olvidado que también tenía derecho a celebrarlo abiertamente. Cuando Paola inició su carrera, los medios tradicionales tenían un poder inmenso sobre el relato público de los artistas. Hoy, sin embargo, las redes sociales permiten a los famosos comunicarse directamente con su audiencia, sin intermediarios, sin grandes titulares distorsionados ni interpretaciones malintencionadas. Paola observó que muchas figuras públicas comenzaron a manejar su privacidad de formas más equilibradas, compartiendo solo lo necesario. Ese ejemplo le demostró que la celebración de un matrimonio no tenía por qué exponer a su esposo, ni abrir su vida al escrutinio total. Podía comunicar su verdad sin sacrificar su intimidad. A los 45 años, Paola Rey se encuentra en una etapa vital distinta. No es la joven actriz presionada por la fama, la expectativa del público o las inseguridades propias de los comienzos. Es una mujer que ha construido una carrera sólida, que ha sobrevivido a rumores, presiones y compromisos intensos, y que ya no teme a la opinión de los demás. Hoy me siento fuerte, completa y en paz, declaró. Lo que antes era un riesgo, ahora es un acto de amor hacia mí misma y hacia la persona con la que decidí compartir mi vida. Lo más sorprendente de su relato es que Paola no contó su historia para generar impacto mediático. La contó para inspirar a otras mujeres,
especialmente a aquellas que sienten presión social para exponer sus relaciones, justificar sus decisiones o encajar en moldes rígidos sobre cómo debe ser la vida sentimental de una mujer exitosa. En sus palabras, nos enseñan que el amor debe mostrarse, presumirse, celebrarse públicamente. Pero hay amores que crecen mejor cuando nadie los mira. Quise decirles a las mujeres que no deben explicarle al mundo lo que les hace felices. Con este mensaje, Paola abrió una conversación importante sobre la autonomía emocional y la libertad de decidir cómo vivir una relación sin ceder ante exigencias externas. La actriz también destacó que muchas mujeres enfrentan críticas cuando deciden priorizar su salud emocional por encima de las expectativas sociales. Para ella, contar su historia fue un acto de reivindicación, una forma de mostrar que el silencio no es un fracaso ni una renuncia, sino una elección válida y profundamente consciente. La declaración de Paola Rey generó un terremoto en redes sociales, programas de entretenimiento y medios internacionales. Los titulares se multiplicaron rápidamente, pero esta vez, y a diferencia de los años pasados, el tono general no fue sensacionalista, sino empático y respetuoso. Reacciones del público. Miles de mensajes inundaron las plataformas digitales. Fans agradecidos, celebrando que la actriz se abriera emocionalmente. Mujeres que se sintieron representadas, especialmente aquellas que viven relaciones discretas o que han decidido proteger su vida personal. Personas sorprendidas, que nunca imaginaron que Paola estaba casada desde hacía años. Mensajes de apoyo, destacando la valentía de su confesión. Lo más interesante es que la reacción fue mayoritariamente positiva, un fenómeno que en otros momentos de su carrera habría sido impensable. Varios colegas del medio artístico expresaron su apoyo públicamente. Algunos confesaron que admiraban su capacidad para llevar una vida tan reservada en una industria tan intrusiva. Otros reconocieron que ellos mismos habían sentido presión por exponer más de lo que deseaban. Incluso figuras internacionales destacaron lo inusual y valiosa que es una historia de amor que resiste al ruido del espectáculo. Expertos en comunicación destacaron la importancia histórica del caso. La confesión de Paola podría convertirse en un precedente para que otras celebridades latinoamericanas encuentren un equilibrio entre su vida pública y privada. En una época donde la sobreexposición parece casi obligatoria, Paola demostró que existe otra forma de vivir la fama, una donde la intimidad sigue siendo un derecho. Tras abrir su corazón ante el público, Paola no busca convertirse en una influencer de pareja ni utilizar su matrimonio como herramienta mediática. Su objetivo no es cambiar de estilo de vida, sino liberar un peso emocional y comenzar una etapa donde ya no tenga que ocultar su felicidad. Paola dejó claro que aunque ya habló del matrimonio, no mostrará la vida íntima en redes sociales. Su esposo seguirá siendo una figura privada, con su propio espacio, su trabajo y su vida fuera del espectáculo. Yo hablé de mí, no de él, dijo. Mi historia no le pertenece al mundo. Mi matrimonio tampoco. Ahora que el secreto dejó de ser un peso, la pareja se siente más libre para aparecer juntos ocasionalmente sin temor. Compartir momentos simples sin pensar en la posibilidad de ser descubiertos. Viajar sin estrategias complicadas de ocultamiento. Hablar sin miedo a malentendidos o rumores absurdos. La relación entra así en una etapa más ligera, más auténtica y más espontánea. Algunos analistas creen que esta apertura podría incluso beneficiar a Paola Rey a nivel profesional, al humanizar su imagen y conectar con nuevas audiencias. Pero la actriz afirma que su motivación jamás fue estratégica. No hablé para impulsar mi carrera. Hablé porque quería vivir en paz. Una lección para la industria del entretenimiento. La historia de Paola Rey expone un problema histórico en el mundo del espectáculo latinoamericano: la obsesión con la vida sentimental de las celebridades. Durante años, la industria presionó a las actrices a mostrar sus romances, casamientos, rupturas y maternidades, como si fueran parte de su contrato con el público.
Paola desafió esa narrativa. Demostró que una actriz puede tener éxito, reconocimiento y prestigio sin convertir su vida privada en un producto comercial. Su historia invita a reflexionar. ¿Por qué exigimos tanto a las figuras públicas? ¿Por qué creemos tener derecho a conocer cada detalle de su vida amorosa? ¿Qué impacto emocional tienen esas expectativas? Su valentía abre una puerta para que otras figuras exijan respeto y establezcan límites más saludables. Paola Rey concluyó su confesión con una frase que resonó en millones de personas. El silencio me protegió, pero la verdad me liberó. La historia de Paola Rey, marcada por décadas de silencio, amor protegido y un acto final de valentía emocional, nos recuerda que incluso las figuras más admiradas del mundo del espectáculo siguen siendo seres humanos que luchan, sienten, se equivocan y aprenden. Su confesión tardía no es un gesto mediático, sino una declaración de libertad. La libertad de vivir sin miedo, de amar sin justificar, de reconocerse completa en su verdad. Hoy, a los 45 años, Paola no solo revela un matrimonio, revela una fuerza interior que muchas veces queda eclipsada por los focos de la fama. Nos deja una lección valiosa sobre la importancia de proteger lo que amamos, de poner límites en un mundo que lo exige todo y de defender la intimidad como un acto de amor propio. Su historia no termina aquí. Comienza una nueva etapa, más ligera, más auténtica y más humana. Y nosotros, como espectadores, solo podemos agradecerle por haber compartido una verdad que inspirará a miles de personas a vivir con más conciencia y más libertad. Si esta historia te ha conmovido, si te interesa conocer más relatos profundos, análisis exclusivos y confesiones impactantes del mundo de las celebridades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir investigando, narrando y acercándote las historias que más te emocionan. Haz clic en suscribirse. Dale me gusta al video. Comparte tu opinión en los comentarios. Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ninguna de nuestras próximas publicaciones.